¿Alguna vez te has preguntado por qué Sega y sus consolas fracasaron? ¿Por qué siendo rival para Nintendo no tuvieron éxito? ¿Y por qué Sony y PlayStation siendo novatos triunfaron más que Sega? Hola amigos, hoy les traigo un tema que me ha dejado impactado. Porque yo siendo fan de Sega vi cómo fracasaron sus consolas siendo de alta calidad. Hoy les traigo este tema. Si no han oído este tema presten mucha atención. Todos sabemos que Sega era una compañía independiente, pero con su fracaso se volvió dependiente. De Sony, de Nintendo hasta de Microsoft. Comencemos. Como todos sabemos, Sega empezó en los videojuegos mucho antes de la Master System. Brevemente diré que hacían diferentes tipos de máquinas ya en los 60, 70, incluso para el ejército de los Estados Unidos, y ya tenía alguna consola anterior como la SG, 1000 y el SC, 3000, en el campo de recreativas también le fue muy bien durante sus inicios. En plena expansión y con un gran capital en sus espaldas, decidieron invertir fuerte para competir en los hogares y enfrentarse a Nintendo y su NES/Famicom. De ahí nació Master System, Sega Mark III en Japón primer modelo, luego pasó a llamarse Master System con el chip FM de sonido incluido, pero en principio tras una serie de errores, mala distribución, precio o catálogo, poco o nada pudo hacer a mediados de los 80 en el mercado. Años después la rebautizó, haciendo un diseño más infantil, y apostando por un catálogo más fuerte, pasándose a llamar a finales de los 80 como Master System 2, modelo que triunfó en Europa, un poquito en los Estados Unidos, y sobre todo Brasil. En Japón nunca se comercializó. Lo que en principio fue un fracaso muchos años después dejó de serlo. Al mismo tiempo Sega saca su primera consola doméstica de 16 bits, cercana a la potencia de su placa recreativa System, 16 algo menos potente pero más barata. Hasta día de hoy es la consola de mayor éxito de Sega en su historia, su época dorada que coincidió con el renacer de Master System 2, y posteriormente su comercialización de su consola portátil Game Gear. A principios de los 90s Sega vivía una época dorada, siendo una de las empresas más importantes del sector recreativo del mundo, una consola de 16 bits con un futuro prometedor, su versión portátil muy sofisticada, y su versión económica pero no menos divertida consola de 8 bits Master System 2. Así finalmente Sega dominaba casi por completo el mercado de los videojuegos, grandes exclusivas, producciones propias, y consolas de calidad. Llegados hasta aquí, uno se plantea cómo pudo Sega perder mercado hasta casi su total desaparición. Justamente a partir de aquí, Sega empezó con el desarrollo de Mega CD, una consola propia de 16 bits bastante potente que disponía de lector de CD, pero que se necesitaba obligatoriamente de la Mega Drive para hacer uso de ella. Esto hacía que fuera un aparato caro que no todo el mundo podía darse el gusto, unos 120 euros en Mega Drive más 120 euros en Mega, un catálogo reducido de juegos, y la propia Mega Drive que dificultaba la programación para este accesorio. La foto corresponde a Mega CD2, una versión más reducida y económica que salió posteriormente y posiblemente el modelo más popularizado. El 1 es más grande, se situaba debajo de la consola y ya era a simple vista más caro. A partir de estos acontecimientos Sega se desvirtuó por completo de sus consolas estrellas y destinó dinero para desarrollar juegos para una máquina minoritaria como Mega CD, aunque esta no fue mala del todo. Master System, Game Gear, y Mega Drive se pudieron ver afectadas ya que de no existir Mega CD, Sega hubiera destinado más recursos para sus consolas ya instaladas y que funcionaban bien. De todas formas coincidió con la Super Nintendo, la consola 16 bits de Nintendo, y eso dificultaba aún más el éxito de juegos para las consolas de Sega, pues si algo caracterizaba a Nintendo de la época, NES y Super Nintendo, el gran catálogo de juegos y recursos que tenía para desarrollar juegos de un éxito aún mayor que los de Sega. Por otra parte la Game Boy vendió bastante más que la Game Gear. De pasar una época plenamente dorada, con el Mega CD en el mercado Sega empezó a decaer. Más adelante salió 32X, un nuevo accesorio / consola que volvió a necesitar de la Mega Drive para funcionar, que se suponía valdría como puente entre las consolas de 16 bits y 32 bits antes de la Sega Saturn. Incluso se rumoreó que esta haría compatible los juegos de Saturn en Mega Drive, teniendo Mega CD y 32X en Mega Drive. Nuevamente Sega produjo y desarrolló un buen número de juegos para 32X, consola que vendió aún menos que Mega CD, y es el mayor fracaso de Sega hasta el momento y gran parte de culpa de su desaparición. Resumiré diciendo que esto fue una decisión de Sega América, y no de Sega Japón. Aún a pesar de todo, en el momento que apareció 32X, no es que fuera una compañía que había dejado de ser buena,
Todo lo contrario, era muy buena, ni tampoco quiero decir que Mega CD o 32X fueran malos del todo, el problema es que como compañía tienes unos recursos, y estos son limitados. Se encontró de la noche a la mañana con tener que hacer juegos, y pagar exclusivas, para Master System, Mega Drive, Mega CD, 32X y Game Gear, más juegos de recreativas. El resultado fueron juegos muy malos, de todas formas hay alguno bueno, pero es más anecdótico que otra cosa, para Mega CD y 32X, cuando podrían haber mejorado la calidad de los títulos de Mega Drive por ejemplo, centrándose en su máquina de mayor éxito. Para mi gusto esta fue la tumba de Sega. La inestabilidad de los juegos de Sega frente a los de Nintendo es finalmente el resultado de una política de empresa menos centrada, los juegos de la rival japonesa siempre conseguían crítica y público a su favor, mientras que ciertos juegos de Sega podían ser realmente malos, y pasar a producir otros muy buenos, muchos juegos y muchas plataformas en el mercado de una sola compañía. Acabada la generación de los 16 bits, y puestos a mejorar su imagen, sacaron su consola de 32 bits Sega Saturn, consola que prometía ser la nueva consola de éxito de Sega. Pero esta vez no contaba con Sony y su PlayStation. Nos encontramos a Sega tocada por culpa de los fracasos y promesas incumplidas con Mega CD y 32X, clientes desconfiados hacia la marca y unos juegos mediocres en algunos casos. Además Saturn siendo una consola fantástica, no pudo hacer frente a Sony y su Play, con unos gráficos más pulidos, mejor calidad de vídeos, transparencias y facilidad de programación frente a la Saturn. Y como fan de Sega puedo añadir que el catálogo de Sega en Saturn me pareció insuficiente frente a los juegos de Play. No digo que fueran malos, de hecho considero que Sega Saturn tiene juegos de culto. Demasiados arcades simples como Virtua Cop 2, House of the Dead, o juegos de carreras como Daytona USA Championship Circuit Edition, Sega Touring Car, Sega Rally, Max XTT, demasiados juegos de lucha Virtua Fighter Remix, Virtua Fighter Kids, Last Bronx, Fighting Vipers, Fighters Megamix, y sobre todo falta de juegos que salían para PlayStation, o no sacar un juego de Sonic a la altura de la Saturn fue decisivo. Creo que Sega Japón tras el increíble éxito de PlayStation, no supo desarrollar, en general, juegos tan buenos como lo eran para Mega Drive. Sega había perdido en general un poco el rumbo, y a la Saturn le faltó cobertura, juegos más variados y mejores por parte de Sega. El resultado fue un fracaso estrepitoso. Esto provocó el adelanto de Dreamcast, su nueva consola de 128 bits, y el inicio de otra generación. Pero ya poco o nada pudo hacer frente a Play 2. Dreamcast en su corta vida, unos 2 años, fue una gran consola a pesar de ser un fracaso similar a la Saturn, ambas por los 10 millones de consolas vendidas, y parece que intentó arreglar el problema de catálogo e hizo un esfuerzo mayor que en Saturn para sacar juegos destinados a diferentes públicos, como Jet Set Radio, Space Channel 5, Choo Choo Rocket, Skies of Arcadia, Echo, los aclamados Sonic's Adventures 1 y 2 y uno de los mejores juegos de Sega como Shenmue 1 y 2, entre otros, según mi experiencia, gustos aparte, creo que los juegos de Dreamcast fueron mejores en calidad y Sega se esforzó mucho en mejorar su imagen. De todas formas todo el esfuerzo no le ayudó, con apenas 2 años de Dreamcast, Sega abandona definitivamente de fabricar consolas, pasaron a versionar la mayoría de sus juegos para Play 2, Xbox, GameCube e incluso PC, empezó con los ports y acabó desarrollando juegos nuevos. Actualmente es una compañía fuerte tras la fusión con Samy en máquinas tragaperras japonesas, aún sigue dando coletazos en los recreativos, aunque esto es significativo más que nada, y vende muchos millones de juegos al año para todas las plataformas del mercado, unos en exclusiva. ¿Creéis que compañías como Sony, Microsoft o Nintendo pueden aprender de los errores de Sega? ¿De cómo se puede estar arriba y perderlo en 10 años? ¿Qué fue más decisivo, los juegos o las consolas en sí? Mega CD y 32X debieron de existir. Como nota final, guardo especial cariño a Saturn, y pienso que tiene juegazos, pero reconozco los méritos de Sega para no vender bien en su época, a pesar de todo hay un puñado de juegos que están a la altura de los mejores de su generación y están en la Saturn. Edito. He corregido algunas frases mal construidas, y de paso diré que pienso que las compañías deberían aprender de estos errores, fueron varios, no solo creo que solo fuera un problema de las consolas de Sega, también opino que podría haber mejorado la calidad de sus títulos, y con esto no quiero decir Mega Drive, hablo más que nada de todo lo que pasó posteriormente.
Saturn o Dreamcast fueron consolas estupendas, posiblemente técnicamente inferiores a Play y Play 2, pero un catálogo fuerte podría haber cambiado el rumbo de la historia. Wii, siendo inferior a las consolas de su generación, ha sido la más vendida. Nintendo 64 no gozó de la popularidad de Play y sin embargo hubieron juegos éxito de ventas. Definitivamente pienso que son los juegos la gran baza, y Sega no supo adaptarse a las 32 bits, no tiene un Sonic exclusivo de Saturn, y muchas versiones de recreativa que sinceramente no pueden llegar a competir con otros juegos de su época. Y por supuesto, fracasos como Mega CD y 32X máquinas sin sentido, o la dificultad de programación, o una Dreamcast que nació muerta tienen mucho de culpa. En mi opinión, Sega fracasó debido a una durísima competencia a la que ya no podía seguirle el ritmo, pero aún con sus fallos más flagrantes, todo lo relacionado con Sega CD y expansiones de MD, fue una compañía que siempre apostó por la calidad y el mimo, siempre luchando por sacarse las castañas del fuego y dándolo todo por sus usuarios. Dreamcast es la muerte más dulce que puede imaginar cualquiera para una First, llegados a ese punto. Esto me deja en la conclusión que fue una de las mejores compañías, pero de todo su esfuerzo no pudo alcanzar la luz. Bueno amigos, gracias por ver mi video, no se olviden de comentar, suscribirse, hasta la próxima. Y le mando un saludo a mi amigo Vladimir, o como yo le digo, Vivaldi, jajaja. Hasta la próxima.